Bueno, pues buenas tardes a todos, que el Señor los bendiga muchísimo. Me llamo Andrea González y bueno, quiero compartirles. Yo escogí, ¿verdad? El tema que va a hablar sobre ministrando en la presencia de Dios. Quiero que oremos y que le digamos a nuestro amigo el Espíritu Santo que en este momento venga, ¿verdad? Para que traiga a nosotros esa revelación y esa libertad. Y yo le decía, ¿verdad? Señor, que nosotros podamos entender en este tiempo lo que, tal vez a lo mejor lo que olvidamos, pero lo que tú quieres también que enseñemos a esta generación. Espíritu Santo de Dios, amigo precioso, yo hablo contigo. Yo te hablo a ti, amigo Espíritu, bello, bello. Yo soy Andrea, aquí estoy, Espíritu Santo. Quiero pedirte que tú estés con nosotros, amigo, mi fiel consolador, mi único amigo, la persona en la que yo puedo confiar plenamente, esa persona que se ha convertido realmente en alguien leal para mí. Amigo precioso, si tú en esta hora nos guías para que nuestro corazón honre a Jesús, le dé honra a Cristo por la grandeza que Él representa, entonces Él nos va a poder guiar al corazón de Abba y vamos a poder sentir una presencia especial, vamos a poder sentirnos nosotros realmente parte de un corazón que puede ministrarle, que puede bendecirle. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que a partir todavía de este tiempo venga con más fuerza una gracia, venga con más fuerza una libertad y un poder. Rompe nosotros los patrones que hemos aprendido y enséñanos a partir de este momento un nuevo denuedo en tu palabra, en tu gracia, a través de este tema. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, dice, ministrar en la presencia de Dios o servir en la presencia de Dios o atender la persona del Señor. Decía el hermano, ¿verdad? Algo, usted ya me quitó tantito de la prédica, pásele, véngase para que me ayude. Pero dice el hermano algo muy cierto. Nosotros en aquel tiempo, se supone que yo tengo 40 años y somos como contemporáneos, y en aquel tiempo como que sí era muy común, llegamos a pensar que la alabanza era para ministrar el corazón de la gente. Entonces a través del tiempo como que se creó una falsa idea. Por eso ahora la iglesia, ¿verdad? Esta parte de aquí ahorita es un acceso bien fácil para cualquier persona que lo ve y quiere nada más un brinquito y estar. Ya la iglesia bajó mucho el estándar, bajó completamente el estándar de poder estar aquí. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, si quieren vamos. Primera de Samuel 2:18. Nosotros estamos tratando de entender en realidad todo lo que el Señor nos enseña a través de ministrar su presencia. También podemos encontrar toda la información en el libro de Éxodo y Levítico, ¿verdad? En donde el Señor instituyó a Aarón y a toda su descendencia como los sacerdotes, como las personas indicadas para poder ser esos mediadores, para poder ser esos sacerdotes que podían interferir entre el Señor y el pueblo. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino fino. Nosotros aquí entendemos algo que es muy importante. Nosotros conocemos la historia de Samuel, ¿verdad? Un poquito rápido dice la palabra que su mamá lo estaba gestando en oración, en un clamor, en una fe. Él ya traía ahí un antecedente y unas bases, por lo cual el Señor después lo escoge. Si nosotros entendemos un poquito, conforme vamos conociendo la historia, Samuel se convirtió en el primer profeta, ¿no? Se puede decir. Pero él empezó como ¿quién? Como un pequeño sacerdote, dice la palabra que era un niño. Entonces dice que él se vestía, que ministraba
en la presencia del Señor y que se ponía un estilo de vestimenta como la que el Señor instituyó para Aarón y para sus hijos. Entonces nosotros ya desde ahí tenemos que tratar de entender de qué estamos vestidos, de qué nos estamos vistiendo, qué específicamente nosotros estamos tomando como para ponernos delante de Dios presentables. Nosotros, llámate que tocas la guitarra, o que eres el líder de alabanza, o que te interesa, o que has estado ministrando. Nosotros tenemos que entender que estamos atendiendo la persona de Dios. Nosotros llegamos delante de la presencia de Dios y nosotros llegamos, más que llegar con una actitud que es importante de respeto y solemne, nosotros tenemos que llegar con un corazón que verdaderamente le agrade a Él. Para nosotros a veces como siervos o levitas o sacerdotes, a veces esa pequeña línea la cruzamos sin darnos cuenta. Yo quiero contarles un poquito acerca de mi testimonio, ¿verdad? Yo empecé en el coro de la iglesia a los 17 años. Entonces, bueno, a mí me enseñaban, había un reglamento, y ese reglamento en aquel tiempo sí se cumplía. Ahorita creo que ya ni reglamento hay a veces en las iglesias. Entonces, yo recuerdo muy bien que como que sí específicamente nos daban ciertas características. Nos decían que en primer lugar teníamos que tener una atracción, o identificación, pero sobre todo un llamado a. Porque si nosotros no somos llamados a ministrar y atender la persona de Dios, no vamos a saber cómo hacerlo. Nosotros vamos a estar tal vez viviendo una vida común y no vamos a aprender, no vamos a entender. Nosotros tenemos que tener un conocimiento como tal. Nosotros tenemos que aprender que cuando llegamos delante de la presencia de Dios en la congregación, es porque nuestra vida tiene un antecedente bueno. Cuando yo me paro delante de la gente a ministrar, se supone que cada día, yo voy y muero. Y yo voy y tengo que ver qué resuelvo con el Señor. Porque si mi corazón aprendió, si yo tengo una actitud y una postura, si yo me sé comportar delante de la grey, si yo me sé comportar delante de mis músicos, si ya saben cómo es mi postura, y contimás, si yo aprendí, o si tengo cierta esencia para ministrar, eso es muy fácil. Eso yo creo que cualquiera lo podemos hacer, pero es muy diferente que nuestro corazón verdaderamente cada día esté atendiendo, esté sabiendo cómo atender la presencia de Dios. Yo llego delante de la presencia de Dios cada día y yo le digo, Señor, yo aquí estoy, aquí no me ven, aquí estoy delante de ti, tú conoces mi corazón, tú sabes con qué es con lo que yo estoy batallando. ¿Para qué? Para que desde ahí el Señor a mí me esté dando un conocimiento y el Señor me esté permitiendo conocerle a Él. Muchas veces nosotros tenemos que tener frutos dignos del lugar que estamos representando. Los frutos que nosotros podemos mostrar como ministros y como adoradores, en primer lugar, es una actitud de un corazón que llega en humildad delante de la persona de Dios, le da gracias, empieza a alabarlo, empieza a exaltarlo, disfruta su presencia, es sensible a lo que el Espíritu Santo está mostrando en ese momento entre esa intimidad de Dios y yo, para saber qué es lo que Dios quiere escuchar de parte de mí. ¿Qué hay cuando mi corazón a lo mejor no tiene un conocimiento? Yo quiero llevarlos un poquito, quisiera que nos extendiéramos aquí y vamos al Salmo 15:1. Nosotros fuimos creados para exaltar el nombre de Dios, fuimos creados para hablar con Él. Nosotros
lejos de conocer su grandeza, de fácil aprender a decirle cosas bonitas. Yo creo que nosotros tendríamos que poner atención realmente en saber cómo llegamos delante de su presencia. Dice aquí, ¿verdad? Los que habitan en el monte santo de Dios. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, se supone que nosotros cuando llegamos delante de la presencia de Dios, pues ahí el Señor inmediatamente se da cuenta de lo que nosotros traemos en el corazón. Pero es de nosotros abrir nuestro corazón y decirle, ¿sabes qué, Señor? En mí, a lo mejor en mí hay ha habido calumnia con mi lengua. En mi corazón tal vez estoy haciendo mal a mi prójimo. En mi corazón tal vez estoy traicionando la palabra que dio un amigo. Estoy usando mi dinero a usura. O a lo mejor estoy con el inocente, con el inocente a lo mejor empleando una actitud todavía injusta. Nosotros tenemos que entender que un corazón así no puede estar delante de la presencia de Dios. Porque lo que nosotros, hermanos, tenemos en el corazón, eso es lo que nosotros les enseñamos a los muchachos o a la gente que tenemos aquí. Nosotros tenemos que tener la visión de que la gente que está ministrando el corazón de Dios nos supere en el sentido de que lleguen a entender en menos tiempo que nos costó a nosotros realmente qué es lo que estamos haciendo. A mí a veces me parece un poquito chistoso, porque por ejemplo de repente llegan adolescentes, ¿verdad? Y llegan con el papá y llegan con la guitarra o con el teclado ya pues, prestos y todo. Y dicen, es que mi niño quiere entrar a la alabanza, quiere tocar. Y muchas veces el líder se olvida de preguntarle, bueno, ¿y por qué? ¿El Señor te habló? ¿Te identificas? Sí. ¿Estás viviendo en santidad? ¿Qué consumes? ¿A qué dedicas tu tiempo? No, porque como yo les estaba diciendo, ese estándar ya se bajó. El hermano decía cuando empezaba que estas generaciones de verdad puedan retomar. Hace mucho tiempo que yo no escuchaba que aquí en San Luis hicieran un seminario de adoración, y gloria a Dios por la vida de Rigo y de Asenet, ¿verdad? Que el Señor puso eso en su corazón. Porque es tan importante y tan necesario que a lo mejor regresemos a las bases, a los cimientos. ¿Para qué? Para que la generación aprenda no a ministrar a la grey, sino que la generación aprenda a atender la persona de Dios en su casa. Por lo cual, entonces, si nosotros atendemos a la persona más importante que existe en el universo, entonces, ¿cómo debe de ser mi actitud delante de Él? Tiene que ser una actitud santa. Yo no me refiero santa completamente impecable, o que tú quieras verte suspendido en el aire. Yo me refiero al término santo, donde tú te apartas. Yo me estoy refiriendo que tú seas bien honesto, que tú y yo podamos ser bien honestos con el Señor, y que en la comunión diaria, en esa cita que tenemos con Él, le podamos decir, mira, Señor, pues aquí estoy. Yo batallo con esto, mi corazón está así, pero yo lo abro contigo. Yo lo abro contigo. ¿Cuántas veces ha pasado, verdad? A mí me ha tocado, durante el tiempo que yo tengo de ministrar al Señor, durante todos estos años, son aproximadamente como 23 años, un poquito más. Muchas veces a mí me tocó estar allá, ¿verdad?
a lo mejor por alguna disciplina o por un tiempo que yo tomé, pero algo que siempre yo, bueno, que el Espíritu Santo a mí me decía era, ahora que tú estás acá, hazlo como lo haces aquí. Dice, porque ahí es donde yo veo si realmente tú me estás agradando a mí. Ahorita hay mucha vanidad en el escenario. Hay un espíritu muy falacio, muy vanidoso, que de repente se filtró en la iglesia. Entonces a veces cuando nosotros no estamos aquí y estamos ahí, estamos observando, no estamos disfrutando, no estamos atendiendo a la persona importante. ¿Por qué? Hermanos, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero ese es el reflejo de lo que hacemos en la casa. Porque acuérdense que los dones y los talentos no se nos van a quitar. Podemos tener el don y el talento para cantar, para ser buenos músicos, para ser buenos maestros de ceremonia, para poder hablar. Podemos aprender a dirigir. De repente vemos a alguien y en la esencia que el Señor nos da, así como que agarramos la onda y ya nosotros estamos, el Señor nos proyecta. Pero ¿qué hay cuando nosotros realmente en lo secreto ni siquiera levantamos nuestra voz? A veces tienes que depender de tu celular o de una canción, porque si no, no te entonas o no entras y entonces estás aburrido y te paras. Entonces, ¿dónde está aquella atención que tú llegas a darle al Rey? ¿Dónde está aquella atención, aquel corazón que aquí le dice, yo te amo? Y tú le dices a los hermanos, hermano, gózate. ¿Y qué pasa cuando tú adentro no te estás gozando? ¿Qué pasa cuando tú estás en lo secreto y como no te ve nadie? O sea, no levantaste un cántico de gratitud, un cántico de amor. En el cántico nuevo es donde más fluye, donde nosotros más podemos ministrar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque eso es una ofrenda de corazón. Eso es una ofrenda que nosotros le podemos dar al Señor, que nace del corazón. Entonces, es realmente importante que nosotros podamos entender. Dice la palabra, ¿quién habitará en tu presencia? O sea, ¿quién podrá ministrar delante de tu presencia? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla la verdad, el que no anda calumniando, el que no hace mal. A veces también sucede que hay mucha competencia, ¿verdad? Entre los músicos, entre los ministros. Y a veces hasta nos andamos ahí boicoteando y hacemos cosas, ¿verdad? Para que caiga a la mejor aquella persona que lo hace, pues la verdad reconociendo que lo hace a la mejor que yo. En lugar de decir, wow, gloria a Dios por tu vida. ¿Sabes qué? Enséñame, ora por mí para que yo pueda llegar a tener una revelación como tal. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que hay en el corazón es lo que nosotros ministramos. Nosotros estamos delante de la presencia de Dios y lo atendemos a Él y hablamos con Él y nosotros pensamos en Él y vemos nuestro corazón, vemos nuestra apariencia y siempre nosotros tratamos, cuando vamos entendiendo, cuando vamos agarrando la onda de que Él es a la persona que estamos atendiendo, cambian muchas cosas en nosotros. Cambia completamente el sentido. A veces cambia tanto el sentido de verdad que tú llegas a pensar si a lo mejor realmente Dios está, tú estás exaltándolo a Él, tú estás agradándolo a Él. Cuando tú realmente te das cuenta, cuando tú y yo nos damos cuenta si realmente estamos atendiendo la persona de Dios, es cuando a veces decimos, Señor, a lo mejor de verdad no, mi canción, o sea, mi ofrenda no ha subido. Pero ¿qué pasa, Andrea, si la gente se goza, si la gente recibe? Sí, la gente recibe, ¿por qué? Porque la presencia de Dios de alguna forma se manifiesta, porque a lo mejor entre la multitud hay corazones que verdaderamente en lo secreto le están adorando, porque a lo mejor verdaderamente dentro de la multitud hay gente que a lo mejor tiene un clamor más limpio que el tuyo, que el mío. Por eso es que hay una respuesta, pero nosotros tenemos que darnos cuenta hasta dónde ha llegado nuestro concepto de ministrar en la presencia de Dios, de estar delante de la persona de Dios sirviendo y de saber hasta dónde hemos conocido y tenemos tal conocimiento para ministrar su persona. Es importante
que nosotros, ¿verdad? Nosotros los padres de esta generación nos podamos nos podamos armar de valor. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es de los violentos y de los valientes. Y yo creo que sí es importante que nosotros instemos a nuestra generación y siempre estemos marcándole las pautas. Cuando el arca del pacto, ¿verdad? Que los filisteos, ya cuando encontraron al dios Dagón, ¿se acuerdan? Que lo encontraron postrado y roto, y que se asustaron tanto, tuvieron tanto temor, que pusieron el arca del pacto sobre una carreta de bueyes. Y dicen que se fue, ¿verdad? Que se fue la presencia, iba sobre bueyes. Y que cuando llega al lugar, ellos tan sorprendidos y tan alegres, la primer persona que fue y que abrió, murió por el peso de la gloria de Dios. Nosotros a veces llevamos la presencia de Dios, y con todo, de verdad, con todo el respeto que merece toda la gente que está aquí, y a lo mejor la que no me escucha, pero a veces de verdad nosotros hemos llevado la presencia de Dios como esas yuntas que no sabemos ni por dónde llevarla. ¿Cómo llevaban la presencia de Dios los sacerdotes? Ellos la llevaban aquí sobre sus hombros. La llevaban personas, la llevaban los sacerdotes, las personas que el Señor había escogido. Y muchas veces nosotros hemos visto que la presencia de Dios, la alabanza, la adoración, este tiempo tan preciado, tan valioso, a veces la está dirigiendo gente que ni siquiera tiene la menor idea de a quién canta, a quién entona, a quién adora. Ahorita ya es muy común que, por ejemplo, haya un adulterio, un adulterio en la doctrina, en las bases. Adulterio en el sentido de que yo escucho alabanza, pero también me lleno de la música del mundo. ¿Qué necesidad hay? No se tiene un conocimiento. Si tú haces eso, entonces tú no tienes un conocimiento. Aquí dice, ¿verdad? Salmo 15, dice 15:2, el que anda en integridad. Esa es la integridad. Nosotros no podemos estar, aún lo que nosotros vemos, nosotros no podemos estar, y para nosotros hermanos, es doblemente difícil, porque el privilegio es demasiado. O sea, estar aquí adelante, ministrar, hablar de la presencia de Dios, que tú puedas dirigir a la Grey, o sea, es un privilegio. Por ahí, a veces cuando nos ponemos a hablar, ¿verdad? De cómo era antes entrar a la presencia de Dios, que tenía que haber un mediador y todo lo que sucedía, que al sacerdote le ponían las campanitas por si estaba en pecado y ya no salía, lo sacaban, ¿verdad? Y decimos, híjole, no, pues es que antes era bien difícil. No, ¿sabes qué? Ahora es más difícil, porque se supone que Jesucristo, el sumo y único sacerdote, pagó un precio alto y caro. Y sobre todo es doblemente difícil porque antes era por medio de una persona tan común como tú y como yo, que tenía un grado, pero ahora no. Ahora fue por medio de Jesús, una persona que completamente nos puso un ejemplo de vivir en integridad, como dice, de vivir en rectitud, de amar la justicia y de honrar el corazón del Padre. Ahora es doblemente. Si por ahí tú escuchas o tus muchachos te dicen, no, antes era, híjole, mis respetos. No, ahorita como que, no. Ahora es doblemente el compromiso que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Él merece todo. Porque Jesús es el único Rey. Porque por medio de la gracia, por medio de la sangre, por medio de todo lo que Él hace, es que nosotros podemos tener un acceso directo al corazón de Abba. Y que nosotros podemos llegar a su presencia. Dice la palabra que Él es el que nos guía. Que únicamente por medio de Él nosotros podemos ser guiados. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes siempre de cuidar lo que hay en nuestro corazón, de cuidar lo que nuestros muchachos estén viendo, de cuidar lo que nuestros muchachos estén haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a preguntar a nosotros cómo estamos instruyendo. Si nosotros no cuidamos
atender como corresponde la persona de Dios, el día de mañana nosotros vamos a olvidar lo que hacíamos para Él, a lo que Él nos llamó, y vamos a perder la revelación, vamos a perder el propósito y el llamado de lo que el Señor está haciendo. Nosotros podemos entender que también que la presencia de Dios es un canal donde el Señor trae sanidad. A través de la presencia de Dios trae sanidad, viene la palabra de profecía. La grey tiene que ser edificada. Cuando nosotros ministramos la presencia de Dios, cuando tú ministras la presencia de Dios en lo secreto, tu vida es edificada. Y entonces tú vas estorbándote, no necesitas que te digan. Tú te vas quitando licencias, tú te vas quitando algunas demandas que tú solito te diste, algunas cosas que tú empezaste a permitirte. Pero cuando tú ya estás delante aquí, que tú ya estás aquí haciendo el llamado que Dios te mandó, entonces ya sea que toques batería, que toques guitarra, que tú cantes, lo que tú hagas va a ministrar a 1 o a 5 o a 1000, pero se supone que esa es la idea de todo el grupo en común, que todos podamos entender y que podamos saber que si estamos atendiendo a una persona importante, que si nuestro corazón se está gozando en el momento en el que estamos alabando a Dios, entonces ¿qué pasa? Ustedes y nosotros lo hemos vivido, la gloria de Dios baja. A mí me ha tocado, bueno, nos ha tocado experimentar a todos. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado cómo el Señor se manifiesta. Los que tenemos el privilegio de poder dirigir alabanza, nos ha tocado ver cómo el Señor empieza a tocar a las personas, cómo el Señor empieza a quebrantar a los corazones que están duros, cómo el Señor empieza a consolar, cómo el Señor empieza a traer sanidad a la gente. El Espíritu Santo da testimonio cuando la gente llega y te dice, oye, fíjate que cuando tocaste la guitarra, no sé, cuando tocas la guitarra, mira, de verdad, siempre estoy pajareando, pero cuando escucho que haces eso, o sea, yo me entrego. ¿Por qué? Porque es lo que hay en tu corazón, lo que hace que el Señor entonces use tu don para edificar a la iglesia. Es lo que hay en tu corazón, es lo que debe de haber en el corazón del grupo de alabanza, de los ministros de alabanza. La esencia de que se pueda ministrar una presencia tan transparente, en parte tan fácil de verdad de poder atraer y que permanezca. Digo tan fácil porque simplemente es despojarnos de nosotros y entender que el que importa es Él, que a quien queremos adorarlo es a Él, que a quien queremos bendecirlo es a Él. Vamos a Primera de Samuel 3. Los 18. Ay, ¿dónde está? No. Aquí está. Es Primera de Samuel 3. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de noche, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Bueno, nosotros entendemos y aprendemos cómo el Señor fue que le habló a este pequeñito, ¿verdad? El Señor básicamente pues le quitó el sueño o no podía dormir. Muchas veces es la forma en la que el Señor nos habla. Entonces, nosotros podemos, aquí hay algo bien interesante, porque podemos ver la vida del sacerdote Elí, una persona ordenada,
específica para atender personalmente la presencia de Dios y después ser un mediador para el pueblo. Y estamos viendo la vida de un niño. Por eso dice la palabra que tenemos que ser como niños, ¿verdad? Tenemos que tener un corazón bien, bien transparente, bien sincero. Esa es la palabra, tenemos que ser muy sinceros, porque si no el Señor no puede confiar. Entonces nosotros podemos ver cómo están las dos personas, y está una persona que ya se la sabe de todas, que fue ungido, que fue llamado, y está una persona que su mamá lo mandó, lo entregó a Dios, y que lo ofreció para ayudarle al sacerdote, ¿verdad? Pero podemos entender cómo es Dios. El Señor ya no pudo hablar en el corazón del sacerdote, porque el sacerdote ya había perdido la revelación de a quién atendía, de a quién ministraba, de a quién se dirigía. Entonces el Señor tuvo que hablarle a un niño, a una persona que empezaba, una persona que era principiante pero que ni siquiera tenía una idea, porque él estaba, yo me quiero imaginar que estaba como que llevando agua, lavando los utensilios. Y dice aquí, ¿verdad?, que la palabra escaseaba. A veces, ahorita en este tiempo, de repente, no sé si ustedes han percibido que de repente, en medio del tiempo de la alabanza y de la adoración, la palabra escasea. A veces como que ha llegado un punto en el que la persona que está dirigiendo, empieza toda su travesía y en ningún momento tú escuchaste una palabra que haya ministrado tu espíritu. En ningún momento tú escuchaste una palabra que haya edificado, que tú hayas dicho, oye, qué palabra en la alabanza. Porque muchas veces exactamente la generación creció con la idea, de que la alabanza era para ministrar a la gente, o de que la alabanza era para dar tiempo a que empezara la prédica. Entonces, pues no, ¿verdad? La alabanza es lo más importante, es sumamente lo más importante que existe. ¿Por qué? Porque es la prioridad, son las primicias para el Señor. Entonces, aquí nos encontramos. Yo no sé cómo esté tu corazón y mi corazón, ¿verdad? A lo mejor tú eres como nosotros, contemporáneo, y a lo mejor tu corazón todavía es como el de Samuel, que el Señor todavía te habla a ti, que el Señor todavía está hablando a tu vida el día de hoy. Yo no sé si a lo mejor tu corazón, si eres joven, yo no sé si a lo mejor tu corazón ya sea como el del sacerdote, en el que a lo mejor el Señor, o sea, ni siquiera va a depositar una palabra, un secreto, algo. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros hemos cerrado nuestros ojos, porque a lo mejor nosotros hemos entendido o hemos tenido otro concepto. Y yo únicamente ahorita quiero terminar con una oración, ¿verdad? A mí me gustaría dejar el tiempo de la administración después con Sergio, pero yo quiero orar, yo quiero hacer una oración simbólica para tu corazón. Y yo simplemente quiero orar, que si tu corazón es como el del niño Samuel, que tú esta enseñanza la lleves a tu vida y que tú le digas, Señor, nunca me quites ese corazón. Y que si tu corazón es como el del sacerdote Elí, que tú y yo le pidamos perdón al Señor. Y que el Señor vuelva, que cambie ese corazón, ¿verdad? Que cambie ese corazón, porque pues Él no terminó bien. Nosotros tenemos que de verdad tener con mucho respeto y con mucha seriedad todo lo que la Biblia dice. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, siempre el Señor nos está hablando. Y hay referencia antes para después, y hay referencia de lo que el Señor nos está enseñando ahorita para lo que hubo antes. Y yo te quiero pedir en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que tú selles esta palabra en el corazón de mis hermanos. Aquí hay siervos grandes que el Señor en un tiempo llamó, que el Señor en un momento se vació en ellos, pero que han contaminado su corazón, que no cuidaron sus vestiduras. Pero el Señor te dice,
ese llamado para ti, yo no me he olvidado y hoy te quiero dar una oportunidad. Y yo quiero que tú te levantes como referente y yo quiero que tú vuelvas a tomar, el incienso, que tú vuelvas a tomar una ofrenda que a mí me agrade. Porque yo te voy a dar un nuevo denuedo, dice el Señor. Porque yo te voy a dar otra visitación y porque yo voy a poner en ti santidad si tú estás dispuesto a pagar el precio. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que esta generación, Padre Celestial, Padre, yo te pido que entiendan, Señor, que comprendan, Padre, que eres tú, que tú eres el que importa, que te atienden a ti, que tú eres el que mereces respeto, decoro, que tú eres el que merece que nos neguemos a lo que tal vez es lícito, pero que no nos edifica. Que nosotros podamos negarnos, Padre, esas cosas que tal vez no nos afectan, pero que tampoco están edificando nuestro corazón. Que esta generación, Padre, tenga la carga de que la presencia de Dios vaya, Señor, en su vida, a través de su corazón, Señor. Que si por ahí alguien, Señor Jesucristo, lleva la presencia como estas yuntas, Padre, por un lugar que no es, yo te pido, Padre, que tú frenes, Señor. Y yo te pido que tú traigas, Señor, un entendimiento, que se cumpla, Señor, el Salmo 15, Señor Jesús, en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos entender cuál es la presencia, Señor, que nosotros tenemos que ministrar, que podamos entender cómo es, Padre, que tenemos que atender tu persona, Señor. Sella en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, y te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.